Mi papá faltó a mi boda, porque su esposa fingió un dolor en el pecho para retenerlo. La noche anterior me llamó para decirme que todo era culpa mía, que yo la había lastimado por no invitarla, y que esperaba que estuviera satisfecha. No lo supe de inmediato. Esa mañana yo estaba en mi cuarto, con el vestido colgado junto a la ventana, tratando de convencerme de que nada podía arruinarme el día. Pero para entender cómo llegamos a eso, tengo que contar desde el principio. Me llamo Marisa, tengo 27 años, y, unas semanas antes de la boda, estaba sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de invitaciones, revisando una lista de nombres que ya me sabía de memoria. Mi mamá, Andrés, mi padrastro, Liliana, mi hermanastra, mis amigas de la universidad, los tíos que sí habían estado conmigo. Y luego estaba el nombre que dejé fuera a propósito, Yolanda, la esposa de mi papá. Sé cómo suena. ¿Cómo no vas a invitar a la esposa de tu papá a tu boda? Pero Yolanda nunca fue una madrastra para mí. Fue la persona que volvió la casa de mi papá, un lugar donde aprendí a hablar bajito, a caminar sin hacer ruido y a pedir perdón por existir. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Yo no entendía mucho, pero sí sentí que mi vida cambió de golpe. Me dijeron que iba a pasar unos días con mi mamá y otros con mi papá, según el acuerdo que tenían, y que ninguno de los dos iba a dejar de quererme. Yo era muy chica para entender un divorcio. Solo sabía que amaba a los dos y que no quería escoger. Al principio, la vida después de la separación no fue tan terrible. Cuando estaba con mi papá, Vicente, él me llevaba en carretera a conocer lugares cerca de Querétaro. Tenía su propio negocio, una empresa pequeña de refacciones industriales, así que podía acomodar sus horarios cuando le tocaba estar conmigo. Íbamos a Bernal, a Tequisquiapan, a San Miguel de Allende. Yo iba feliz mirando por la ventana, porque sentía que esos paseos eran solo de nosotros dos. Con mi mamá era diferente, pero también bonito. Ella vivía en una casa más sencilla, en una colonia tranquila cerca de Milenio 3, y nuestras tardes eran de juegos, tareas y olor a galletas recién hechas. A veces preparábamos chocolate caliente aunque no hiciera frío. Yo jugaba con mis muñecas en el piso de la sala mientras ella doblaba ropa o me inventaba historias. En esos años me sentía querida. Sentía que tenía 2 casas, no una familia rota. Pero todo cambió cuando mi papá se volvió a casar. Yo tenía 7 años cuando me presentó a Yolanda. La recuerdo perfectamente. Tenía el cabello claro, siempre arreglado, uñas impecables y una sonrisa que al principio parecía amable. Cuando la conocí, se agachó para ponerse a mi altura y me dijo: «Hola Marisa, tu papá me ha hablado mucho de ti». Yo le creí. Durante los primeros meses fue atenta conmigo. Me ayudaba con la tarea, me enseñó a peinarme con una trenza de lado y hasta me compró libretas para la escuela. Pensé que tener una madrastra no sería algo malo. Luego Yolanda empezó a cambiar. Con los años entendí que ella quería tener hijos y no podía. En ese momento yo no tenía idea de lo que eso significaba ni del dolor que podía causarle. Pero sí entendí algo. Aunque fuera niña, Yolanda empezó a mirarme como si yo le estorbara, como si mi sola presencia le recordara algo que ella no tenía. Pasó de hablarme con dulzura a tratarme con una frialdad que me dejaba confundida. Yo no sabía qué había hecho mal. Al principio eran comentarios pequeños. «No hagas tanto ruido, Marisa. No estés pegada a tu papá todo el día. Ya estás grande para andar pidiendo atención». Después se volvió una regla silenciosa de la casa. Si Yolanda estaba presente, yo tenía que desaparecer. Cuando regresaba de pasar días con mi mamá, mi papá y Yolanda estaban bronceados, relajados, contando que se habían ido un fin de semana a Mazamitla, a San Miguel o incluso a Puerto Vallarta cuando tenían más días. Una vez no pude aguantarme. «Papá, ¿por qué ya no salimos como antes? ¿Por qué ya no vamos a Bernal o a San Miguel?» Mi papá se quedó incómodo. Miró a Yolanda antes de responder. «Bueno, mi niña, las cosas son distintas ahora. También tengo que tomar en cuenta los planes de Yolanda». Yolanda dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «Marisa, ya estás grande para entender que los adultos también necesitan tiempo para ellos. No seas egoísta». Egoísta. Tenía 7 u 8 años y solo quería pasar tiempo con mi papá. Pero esa palabra se me quedó pegada. Me hizo sentir como si pedir cariño fuera una falta de respeto. Después llegaron las reglas.
Yolanda decía que eran por orden, por paz, por educación, pero todas terminaban con lo mismo, yo encerrada en mi recámara. Marisa, vete a jugar a tu cuarto. Tu papá y yo estamos hablando. Pero quiero estar aquí con ustedes. Ella apretaba la boca y me miraba como si yo hubiera hecho algo terrible. ¿De verdad es tanto pedir un poco de tranquilidad? Así que me iba. Primero enojada, luego triste, después resignada. La lista de cosas prohibidas crecía cada semana. No corras, no cantes, no hables tan fuerte, no te rías así, no dejes tus juguetes en la sala, no interrumpas, no hagas preguntas, no te sientes en medio, no pidas, no molestes. Una tarde estaba viendo un programa en la televisión y me reí. Nada exagerado, solo me reí como se ríe una niña. Yolanda apareció en la sala con la cara roja de coraje. ¿Qué te dije sobre hacer ruido? Solo me estaba riendo. No me importa. En esta casa se respetan mis reglas. ¿Entendiste? Me quedé helada. Sí, Yolanda. Bien. Ahora vete a tu cuarto y no salgas hasta la cena. Mi papá casi nunca decía nada. A veces creo que no quería ver lo que pasaba. O tal vez sí lo veía. Pero prefería fingir que eran roces normales entre una niña y una mujer que se estaba adaptando. Cuando intentaba decirle algo, siempre encontraba la forma de justificarla. Dale tiempo, Marisa. Yolanda también está intentando adaptarse. No exageres. Pero el tiempo no la hizo más amable. La hizo más segura de que podía tratarme como quisiera. Criticaba todo. Mi ropa, mi forma de comer, mis calificaciones aunque fueran buenas, mi cabello, mi manera de sentarme. Siéntate derecha, Marisa. Parece que nadie te educó. Cierra la boca al masticar. Otra vez con esa cara. Nadie tiene por qué aguantar tus berrinches. Yo quería gritarle que era una niña, que estaba intentando portarme bien, que solo quería sentirme bienvenida en la casa de mi papá. Pero aprendí que cualquier respuesta empeoraba las cosas. Así que me hice pequeña, callada, obediente. Aprendí a moverme por esa casa de Juriquilla sin llamar la atención, caminando de puntitas para no provocar otra mirada fría, otra frase cruel, otro castigo disfrazado de regla. Cada vez que volvía con mi mamá, sentía que podía respirar. En su casa yo era Marisa. Hablaba, me reía, cantaba en la cocina, pero siempre me quedaba la preocupación de saber que tarde o temprano tenía que volver con Yolanda. Aguanté años así, hasta que cumplí 12. Ese día, Yolanda tuvo uno de sus ataques de enojo, porque dejé mi mochila en una silla del comedor. Me dijo que yo era una carga, que mi papá ya tenía suficientes preocupaciones y que si yo de verdad lo quisiera, no le haría la vida más difícil. Me encerré en el baño a llorar. Cuando mi mamá pasó por mí esa tarde, ya no pude sostener la mentira. Le conté todo. Mi mamá me escuchó sin interrumpirme. Su cara fue cambiando con cada palabra. Cuando terminé, estaba pálida de coraje. ¿Cómo se atreve esa mujer a tratarte así? Antes de que pudiera detenerla, tomó el teléfono y llamó a mi papá. Vicente, escúchame bien, dijo con una voz que yo nunca le había oído. Si no pones un alto en tu casa, voy a tomar medidas. No voy a permitir que mi hija siga siendo humillada cada vez que va contigo. Yo me asusté. No quería una guerra. No quería que mi mamá gritara. No quería que mi papá se enojara. Solo quería que las cosas mejoraran. Pero no mejoraron. Mi mamá intentó reducir las visitas y empezó a estar más pendiente. Pero entre el acuerdo que mis papás todavía tenían, las promesas de mi papá y mi propio miedo a perderlo, seguí yendo. Menos días, con más vigilancia, pero seguí yendo. Unos días después, cuando llegué a casa de mi papá, él me sentó en la sala. Yolanda no estaba, pero se sentía como si estuviera detrás de cada palabra. Marisa, tenemos que hablar de tu comportamiento. Sentí un nudo en la garganta. ¿Mi comportamiento? Yolanda ha intentado ser buena contigo, y tú vas con tu mamá a inventar cosas, a quejarte, a hacer más grande todo. No inventé nada, papá. Su cara se endureció. Basta. ¿Te das cuenta de lo que estás provocando? Tu mamá amenazó con llevar esto más lejos. ¿Eso quieres? ¿Quieres que ya no pueda verte? Me puse a llorar. No, papá. Claro que no. Entonces deja de causar problemas. Yolanda quiere llevar la fiesta en paz. Pero si sigues con esto, vas a acabar separándonos.
Esa frase me quebró por dentro, como si yo fuera el peligro, como si la niña que lloraba en silencio fuera la culpable de todo. Desde ese día dejé de quejarme. Me prometí ser la hijastra perfecta, la que no discutía, la que no pedía, la que aceptaba todo con tal de no perder a su papá. Mientras tanto, la vida con mi mamá empezó a cambiar de una forma muy distinta. Unos años después del divorcio, conoció a Andrés. Era tranquilo, respetuoso, con un humor sencillo que no necesitaba llamar la atención. Tenía una hija, Liliana, 1 año menor que yo. Al principio me dio miedo. Pensé que otra familia nueva significaría otro lugar donde tendría que pedir permiso para existir. Pero Andrés nunca intentó reemplazar a mi papá. Eso fue justo lo que lo hizo importante para mí. No llegó imponiéndose. Llegó estando. Me ayudaba con matemáticas. Me llevaba al dentista cuando mi mamá no podía. Me enseñó a andar en bicicleta en un parque cercano, porque mi papá siempre decía que luego tendría tiempo. Liliana se volvió la hermana que yo no sabía que necesitaba. Compartíamos ropa, secretos, canciones y miedos. En casa de mi mamá, yo podía ser ruidosa, torpe, triste, alegre. Podía ser yo. La diferencia entre mis dos casas se volvió más clara conforme crecí. En una era hija, en la otra era visita incómoda. Cuando entré a la preparatoria, mis necesidades cambiaron. Necesitaba un celular decente, una computadora para tareas, ropa que me quedara bien. Mi papá, al principio, parecía entenderlo. Una tarde llegó con un celular nuevo y me lo entregó en una cajita. Para que estés comunicada y para la escuela. Me emocioné muchísimo. Lo abracé. Por un momento sentí que seguía siendo importante para él. La alegría duró poco. Esa noche escuché a Yolanda discutir con él en la cocina. Estás mal acostumbrándola, Vicente. Lo necesita. ¿Para qué? ¿Para mandar mensajitos y perder el tiempo? Siempre encuentras excusas para gastar en ella. Es mi hija, y yo soy tu esposa. También deberías pensar en esta casa. Después de eso, Yolanda se nombró a sí misma la encargada de cuidar los gastos. En la práctica, eso significó controlar todo lo que se compraba para mí. Cuando necesitaba ropa, ella buscaba en páginas de segunda mano o en remates. No tengo nada contra la ropa usada. El problema era la intención. Me compraba blusas que no me quedaban, pantalones pasados de moda, zapatos duros que me lastimaban. Si decía algo, levantaba las cejas. Ah, ¿todavía te pones exigente? Deberías agradecer. Yo agradecía. Siempre agradecía. Lo más humillante era verla a ella. Yolanda no se negaba nada. Tenía bolsas de marca, zapatos nuevos, tratamientos en salones caros, vestidos que usaba una sola vez para comidas con sus amigas. Su closet parecía tienda. El mío parecía castigo. Pero el golpe más fuerte llegó cuando terminé la preparatoria. Mi papá me había prometido un coche. Nada lujoso. Un usado en buen estado para moverme a la universidad, para no depender de camiones o de que alguien pudiera llevarme. Yo estaba feliz. No por el coche en sí, sino por lo que representaba. Sentía que mi papá estaba cumpliendo algo por mí. La noche anterior a ir a verlo, Yolanda explotó. ¿Un coche? ¿Estás hablando en serio, Vicente? Yo escuchaba desde mi cuarto. Se lo prometí. Pues promete cosas que puedas cumplir. Además, mi camioneta ya tiene casi 3 años y tú sabes que necesito cambiarla. No es lo mismo, Yolanda. Claro que es lo mismo. Solo que cuando se trata de Marisa, siempre quieres quedar como el papá perfecto. A la mañana siguiente mi papá llegó a mi cuarto con esa cara que yo ya conocía. La cara de antes de decepcionarme. Marisa, sobre lo del coche. Le ahorré el discurso. No se va a poder, ¿verdad? Él suspiró, aliviado de que yo lo dijera primero. Por ahora no. Pero te prometo algo. Yo voy a pagar tu universidad y también donde vivas si te toca estudiar fuera. Eso sí te lo prometo. Sonreí aunque me ardía la garganta. Está bien, papá. Gracias. Cuando bajó las escaleras, escuché la voz de Yolanda desde la sala. Vicente, amor. Entonces, ¿cuándo vamos a ver la camioneta que te dije? Me quedé sentada en la cama, rodeada de ropa que no me gustaba, con un celular que ya fallaba, entendiendo algo que me dolió más que cualquier objeto perdido. No era el coche.
No era la ropa, era el mensaje repetido una y otra vez. Para Yolanda siempre había dinero, para mí siempre había excusas. Cuando llegó el momento de elegir universidad, investigué durante semanas. Encontré una carrera que me encantaba en una universidad de Querétaro. El programa era bueno, el campus estaba cerca, y yo podía seguir viendo a mi mamá, a Andrés y a Liliana. Me aceptaron y corrí a contarle a mi papá. Él sonrió. «Felicidades. Estoy orgulloso de ti». Por un minuto le creí. Luego Yolanda vio la colegiatura. «¿Estás bromeando?», dijo, con los papeles en la mano. «Esto es un abuso». «Yolanda, yo le prometí que la iba a apoyar». «Prometiste sin pensar. No vamos a gastar tanto para que se la pase 4 años jugando a ser adulta. Es su carrera. Hay opciones más baratas. Y más lejos. También le va a hacer bien aprender a valerse por sí misma». Al día siguiente, Yolanda apareció con folletos de otras universidades. Mi papá evitó mirarme a los ojos. Ya sabía cómo iba a terminar. Terminé estudiando en una universidad pública en San Luis Potosí, con una colegiatura mucho más baja, aunque eso significara vivir en un cuarto compartido y cuidar cada peso. No era una mala universidad, pero no era la que yo había elegido. Yolanda lo presentó como una lección de independencia. Yo lo viví como otra forma de sacarme del camino. Mi mamá y Andrés se emocionaron cuando supieron que iba a estudiar fuera. No les conté toda la historia. No quería preocuparlos más. Además, una parte de mí todavía protegía a mi papá. Todavía buscaba excusas para él. Me fui, estudié, trabajé medio tiempo y me esforcé como nunca. Quería demostrar que podía salir adelante aunque las cosas no fueran como las había soñado. En vacaciones volvía a Querétaro y dividía mi tiempo. En casa de mi mamá descansaba. En casa de mi papá sobrevivía. Fue en una de esas vacaciones cuando todo se rompió definitivamente. Yolanda cumplía años y mi papá me llamó para pedirme que fuera a la comida. «Ven, Marisa. A Yolanda le va a dar gusto verte». No sonaba convencido, pero yo quise creerle. Esa era mi peor costumbre con él, siempre encontraba un pequeño espacio para la esperanza. Compré una mascada bonita con dinero de mi trabajo. No era carísima, pero la elegí con cuidado. Pensé que tal vez, si llegaba en paz, si era amable, si hacía todo bien, podríamos tener una tarde normal. Cuando llegué a la casa, había música, comida, amigas de Yolanda, familiares de ella y algunas vecinas de Juriquilla. Entre ellas estaba Carolina, una señora que siempre me saludaba con amabilidad cuando me veía entrar o salir de la casa. No éramos cercanas, pero después de una ocasión en que me vio llorando afuera, nos teníamos agregadas en Facebook. Respiré profundo, me acerqué con la bolsa de regalo en la mano y sonreí. Mi papá estaba en el jardín, ocupado con unos invitados. Yolanda esperó a que él se alejara para alcanzarme en la cocina. «Feliz cumpleaños, Yolanda. Espero que te guste». No alcancé a decir más. Su cara cambió como si hubiera visto algo repugnante. «¿Qué haces aquí?», lo dijo en voz baja, pero varios invitados alcanzaron a escuchar. «Mi papá me dijo que viniera. Dijo que tú querías que yo estuviera». Yolanda soltó una risa fría. «¿Yo? No seas ridícula». Me quedé quieta. Sentí las miradas encima. «Yolanda, yo solo vine a felicitarte». Entonces me arrebató la bolsa de las manos. Ni siquiera la abrió. Caminó hasta el bote de basura de la cocina y la tiró ahí, frente a todos. «No quiero nada tuyo. No vengas a arruinarme el día. Esta no es tu casa, Marisa. Vete». El silencio fue horrible. Nadie dijo nada. Nadie la detuvo. Sentí que volvía a tener 7 años. Otra vez, en una casa donde mi presencia era un problema. Subí a mi antiguo cuarto, recogí unas cosas que todavía tenía ahí y salí sin despedirme. Mientras cruzaba la puerta escuché la risa de Yolanda en la sala, como si nada hubiera pasado. Fui directo a casa de mi mamá. Esa noche le conté todo. No solo lo de la fiesta. Todo. Los años de reglas, humillaciones, ropa usada como castigo, promesas rotas, silencios de mi papá. Mi mamá lloró conmigo. Andrés se quedó sentado en la mesa, serio, apretando los puños, sin interrumpir. Liliana me abrazó sin decir nada. Creo que no sabía qué decirme, y yo tampoco. Al día siguiente me llamó mi papá.
contesté porque, aunque me duela admitirlo, una parte de mí todavía esperaba una disculpa. Marisa, ¿por qué te fuiste así de la comida de Yolanda? La dejaste muy mal. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Eso te dijo? Me dijo que llegaste con mala actitud y que hiciste una escena. No, papá. Ella me preguntó qué hacía ahí. Tiró mi regalo a la basura y me dijo que me fuera frente a todos. Hubo una pausa. Luego su voz salió fría. No puedo creer que sigas inventando cosas para dejar mal a Yolanda. Me quedé sin aire. ¿De verdad piensas que estoy mintiendo? Llámame cuando estés lista para disculparte con ella. Y colgó. Ese fue el momento exacto en que entendí que había perdido a mi papá. No porque Yolanda me odiara, eso ya lo sabía. Lo perdí porque él eligió no creerme. Eligió su comodidad. Eligió a su esposa, y lo hizo otra vez. Los años siguientes seguí mi vida. Me gradué con buenas calificaciones, conseguí trabajo en una empresa de logística en Querétaro y empecé a construir algo propio. Vi a mi papá unas cuantas veces, siempre en lugares neutrales, un café, un restaurante, una banca en una plaza. Nunca volví a dormir en su casa. Un año después de graduarme, conocí a Manuel en el trabajo. Era unos años mayor que yo, tranquilo, observador, de esas personas que no necesitan hablar fuerte para estar presentes. Al principio fuimos amigos, luego empezamos a salir. Con él descubrí algo que parecía sencillo, pero para mí era enorme, no tenía que ganarme el cariño todo el tiempo. Manuel me escuchaba, me preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta. Si yo decía que algo me dolía, no me llamaba exagerada, no intentaba convencerme de que mis recuerdos eran falsos. Y eso, para mí, ya era mucho. 4 años pasaron rápido. Nos mudamos juntos a un departamento pequeño, adoptamos una gata llamada Moca y llenamos nuestra vida de rutinas simples que me daban paz. Una noche cualquiera, después de cenar, mientras lavábamos los platos, Manuel se quedó mirándome con una sonrisa nerviosa. Sacó un anillo de la bolsa de su pantalón y me pidió que me casara con él. Dije que sí, llorando y riendo al mismo tiempo. Después vino la emoción de planear la boda. El salón, el vestido, la comida, las flores, la música y luego las invitaciones. Allí estaba yo, sentada en la cocina, con la lista frente a mí, sabiendo que mi papá sí iba a recibir una invitación, pero Yolanda no. No podía permitir que estuviera ahí. No después de todo. No en un día que quería recordar con alegría. Escribí el nombre de mi papá, solo Vicente García. Sellé el sobre con una mezcla de tristeza y alivio. Era una decisión pequeña en papel, pero enorme para mí. Por primera vez no estaba intentando complacer a todos. Estaba protegiéndome. Una semana después, mi papá llamó. Contesté esperando una conversación incómoda, tal vez una queja moderada. En cambio, escuché su furia desde la primera palabra. ¿Cómo te atreves? Ni siquiera dijo hola. ¿De qué hablas? Me invitaste a tu boda y dejaste fuera a Yolanda. ¿Qué se supone que voy a decir cuando pregunten por mi esposa? ¿Cómo puedes faltarle al respeto así después de todo lo que ha hecho por ti? Solté una risa corta, amarga. No pude evitarlo. ¿Después de todo lo que ha hecho por mí? Papá, escúchate. Ella te cuidó durante años. ¿Cuidarme? ¿Cuándo? ¿Cuando me mandaba a mi cuarto para no verme? ¿Cuando me hacía sentir como una carga? ¿Cuando me compraba ropa que ni me quedaba mientras ella estrenaba bolsas y zapatos? ¿Cuando te convenció de no comprarme el coche que me prometiste? ¿O cuando tiró mi regalo de cumpleaños a la basura y me echó de su casa? Del otro lado hubo silencio. Luego dijo, más bajo: Marisa, estoy seguro de que estás exagerando. Eso terminó de romper mi paciencia. No, papá. Lo que pasa es que tú nunca quisiste ver. Yolanda me trató mal durante años y tú la defendiste siempre. Nunca me creíste. Nunca me protegiste. Siempre encontraste una excusa para ella y una culpa para mí. Mi voz temblaba, pero no me detuve. ¿Sabes cómo se siente crecer sabiendo que tu propio papá siempre va a escoger a su esposa antes que a ti? ¿Sabes lo que fue tener que hacerme invisible en tu casa para que no se molestara? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Cuando habló, su voz ya no sonaba igual. Sonaba cansada. No sé cómo dejé que llegaras a sentirte así, Marisa.
No quise verlo. Y eso también fue fallarte. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había esperado algo parecido durante años, pero cuando llegó, no sentí la paz que imaginaba. Sentí cansancio. No sé si puedo perdonarte ahora, papá. Lo voy a pensar. Es lo único que puedo prometerte. Después de esa llamada, mi papá empezó a esforzarse. Me llamó varias veces. Preguntó por la boda. Ofreció ayudar con algunos gastos. Quiso saber la canción, la hora de llegada, si podía hacer algo. Yo respondía con cuidado, como quien toca una puerta que antes le cerraron en la cara. No confiaba del todo. Me pidió perdón, sí, pero no habló con Yolanda frente a mí. No corrigió ninguna mentira. No reparó nada concreto. Aún así, una parte de mí quería creer que tal vez podíamos reconstruir algo. La víspera de la boda, mi teléfono sonó. Era mi papá. Contesté con el corazón apretado. Sonaba alterado, como si Yolanda ya hubiera hablado antes que yo. Marisa, dijo, con una dureza que no le había oído desde hacía años. Yolanda tuvo un dolor en el pecho. La tuvieron que llevar a urgencias y revisar en una clínica. Esto es tu culpa. Me quedé helada. ¿Qué? Si no la hubieras excluido, si no la hubieras humillado, no se habría puesto así. No puedo creer que hayas llegado a esto por tu resentimiento. Papá, yo no le hice nada. Claro que sí. La lastimaste a propósito. No voy a ir a tu boda. Espero que estés satisfecha. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que todo el avance de las últimas semanas se deshacía en segundos. Manuel me encontró llorando y me abrazó sin decirme que me calmara, sin pedirme que entendiera, sin justificar a nadie. Solo me sostuvo. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente desperté con una mezcla rara de emoción y tristeza. Era el día de mi boda. Hasta la noche anterior yo había pensado que, pese a todo, mi papá caminaría conmigo al altar. Ahora ni siquiera iba a estar ahí. Quería sentirme feliz, pero su ausencia me pesaba como una piedra. Todavía era temprano. Faltaban varias horas para salir al salón. Mientras tomaba café, tratando de concentrarme en el maquillaje, el vestido y la ceremonia, me llegó una notificación de redes sociales. Era una publicación de Yolanda. Todavía la tenía agregada, más por costumbre que por cariño. No sé por qué la abrí. Tal vez porque todavía necesitaba entender. Tal vez porque una parte de mí sospechaba que algo no estaba bien. Ahí estaba Yolanda, perfectamente arreglada, con maquillaje impecable y una blusa nueva. Escribía mensajes dramáticos sobre lo mucho que la habían lastimado, sobre la ingratitud, sobre el dolor de ser rechazada por alguien a quien había cuidado como hija. Decía que estaba destrozada, pero en las fotos aparecía sonriendo, rodeada de amigas, tomando café en su terraza. No parecía una mujer que hubiera pasado la noche anterior en urgencias por algo grave. Entonces sonó mi teléfono. Era Carolina, la vecina que había estado en el cumpleaños de Yolanda y que a veces me saludaba cuando me veía llegar a la casa de mi papá. Marisa, perdón por llamarte hoy, me dijo, con voz nerviosa. No debería meterme, pero no puedo quedarme callada. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué pasó? Lo de Yolanda no fue como te dijeron. Ayer la escuché hablando con unas amigas. Dijo que iba a exagerar lo del dolor en el pecho para que Vicente no fuera a tu boda. Se estaba riendo, Marisa. Dijo que así te iba a dar una lección. Cerré los ojos. ¿Estás segura? Sí. Anoche no supe si de verdad iba a hacerlo. Pensé que era puro veneno de ella. Pero esta mañana vi su publicación y entendí que sí siguió con el plan. Lo siento mucho. Le di las gracias y colgué. Durante unos minutos pensé en llamar a mi papá. Pensé en mandarle capturas. Pensé en decirle, mira, otra vez te mintió. Pero luego me quedé quieta. ¿Para qué? Mi papá había tenido años para creerme. Años para hacer preguntas, para mirar más de cerca, para escuchar a su hija. Y aún así, la noche antes de mi boda, eligió acusarme. No necesitó pruebas. Le bastó la versión de Yolanda. Esa fue la respuesta. Mientras me arreglaba, rodeada de mi mamá, Liliana y mis amigas, intenté sacar a mi papá de mi cabeza. Pero quedaba una pregunta dolorosa. ¿Quién me va a llevar al altar?, dije en voz baja. Mi mamá me miró con los ojos llenos de ternura.
Liliana apretó mi mano. Andrés, que estaba cerca de la puerta, bajó la mirada como si no quisiera imponerse. Mi mamá habló primero. Hija, Andrés estaría honrado, pero solo si tú quieres. Miré a Andrés. Él tragó saliva y sonrió con esa calma suya. Marisa, para mí sería un orgullo. Te quiero como a una hija. Pero esta decisión es tuya. Sentí un nudo en la garganta. Andrés no me había dado la vida, pero había estado en mi vida. No había prometido grandes cosas para luego romperlas. Había llegado por mí a la escuela. Me había explicado tareas. Me había esperado despierto cuando volvía tarde de la universidad. Me había abrazado sin hacerme sentir culpable por necesitar cariño. Sí quiero, le dije. Gracias, Andrés. Él me abrazó con cuidado, como si supiera que en ese abrazo había muchos años de dolor. La boda fue hermosa. No perfecta, porque ninguna vida lo es, pero sí nuestra. Cuando Andrés me tomó del brazo y caminamos hacia Manuel, vi a mi mamá llorando, a Liliana sonriendo entre lágrimas, a mis amigos de pie y a la gente que sí estaba ahí por mí. Cuando vi a Manuel esperándome, entendí algo que me dio paz. Andrés había estado más presente que mi propio papá. Me dolió admitirlo, pero también me dio fuerza. Me casé sin mi papá en la primera fila. Me dolió, pero no me destruyó. Unos días después, antes de irnos de luna de miel, subí algunas fotos de la boda. Una de mis favoritas era la de Andrés caminando conmigo hacia el altar. Se veía orgulloso. Yo me veía tranquila. El comentario de Yolanda apareció casi de inmediato. ¡Qué vergüenza! Caminando al altar con un extraño mientras su verdadero padre fue despreciado. Así se ven los malagradecidos. Me quedé mirando la pantalla. Sentí el enojo subir, esa vieja necesidad de defenderme, de explicar, de demostrar que ella mentía. Manuel puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, Maris? Miré su mano, miré mi anillo, miré la foto de Andrés conmigo, y por primera vez las palabras de Yolanda no me atravesaron. Sí, dije, estoy bien. Bloqueé a Yolanda sin responderle. Luego me quedé viendo el nombre de mi papá en mis contactos. Me dolió más, mucho más. Pero también entendí que tenerlo desbloqueado no me estaba dando paz. Solo me dejaba esperando otra herida. También lo bloqueé. No lo hice por coraje. Lo hice porque ya no quería seguir esperando una llamada, una disculpa o una defensa que nunca llegaba. Después de eso, ya no volví a buscarlo. Me siguió doliendo. Pero ya no quise vivir pendiente de si algún día iba a escogerme.